nombre completo es Florencia Charchir, yo nací acá, en Villaguay. Mi papá es Oscar, mi mamá es Marina, probablemente muchos lo conozcan porque mi mamá tiene un instituto de inglés, IDI. Yo primero estudié en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, y el negocio medio con mis viejos era, yo estudié en Santa Fe porque justo me quedaba bien para ir, pero la residencia la hago en Buenos Aires. Yo más o menos en tercer año de mi carrera decido hacer otorrino, en tercer, cuarto año más que nada porque es un área muy poco explorada, no es frecuente. Con lo cual empiezo a investigar. Tras muchos intentos, logro entrar en Arauz. Más que nada, me hicieron una entrevista, rendí un examen, quedo en Arauz. Y Arauz es un instituto que tiene más de 80 años en la formación de otorrinolaringólogos. Yo la verdad que estoy feliz ahí. Aprendimos muchísimo. Y a partir de tercer año, nosotros hacemos viajes a Chaco. En realidad puede ser tanto Chaco como Santiago del Estero. Es como una organización que se llama Cuerpo y Alma. Esta organización este año cumple 20 años y está liderada por el doctor Jorge Deal, que es el dueño entre otras cosas, del del sanatorio Tamendi. Él empieza esto hace 20 años con un grupo de médicos, inicialmente iban en auto y ahora es una organización muy grande en donde lo que hacen es reunir tanto en viajes cortos a lo largo del año, todos los meses, como en 2 viajes largos de 7 días, a médicos de todas las especialidades, tanto quirúrgicas como clínicas, como de consultorio, para poder brindar la atención a estos lugares en donde realmente no llegan las especialidades o lo hacen con muy poca frecuencia. Ahora, uno cuando le dice, ¿no?, de hacer este viaje, ¿con qué ideas va uno, no? Porque ¿se hacen más o menos un panorama de lo que se van a encontrar o se llevan una sorpresa después cuando están allá? Bueno, en mi caso yo quería aclarar que Arauz tiene como una especie de contrato, de arreglo con Cuerpo y Alma, entonces de ahí sale mi viaje respondiendo a tu pregunta, así que nosotros no teníamos la opción de elegir, pero yo siempre estuve como súper dispuesta a viajar a Chaco. ¿Qué esperaba encontrarme? Un poco lo que me encontré, pero lo que me impactó muchísimo es que el hospital al que nosotros fuimos a la localidad de Villa Río Bermejito y en Castelli, que es otro lugar cerca, a 60 kilómetros, estaba el centro quirúrgico. Cuando yo llego a Villa Río Bermejito, lo que nos encontramos es lamentablemente un hospital fantasma, en donde solamente estaba la guardia con un par de médicos, desconozco el régimen, sé que había 2 médicos que tenían un régimen estipulado, con algunas enfermeras y sí había muchísimos faltantes en la parte de medicación para, por ejemplo, los pacientes de guardia. Yo un poco esperaba encontrarlo porque nosotros siempre llevamos medicación que nos dan los visitadores médicos para justamente entregarle a la gente de Chaco a medida que nosotros lo vamos atendiendo. Lo que me impactó mucho fue esto, que cuando nosotros llegamos había un par de consultorios de ginecología, nosotros nos ubicamos en ese, sacamos la camilla y con mi residente superior, o sea, con mi jefe, empezamos a atender ahí. Pero bueno, ¿qué esperaba encontrarme eso? Creo que me encontré un poco más angustiante la situación, porque había mucha gente que, por ejemplo, como yo conté la nota que hice para el diario, no había tenido atención médica en su vida. Y después hubo un caso, por ejemplo, que me impactó puntualmente, que fue el de un nene que después de una extracción del segundo molar superior, o sea, una muela, estuvo 3 años con una especie de imposibilidad de abrir la boca, lo que se llama trismus, y ese nene vino con un pediatra a consultarnos a nosotros, y cuando nosotros fuimos, como que pudimos hacerle el nexo con una kinesióloga de ese lugar para que pudiera empezar la rehabilitación. Pero bueno, casos así, un montón, extremos. Este nene hacía 3 años que comía comida blanda. Entonces, ¿qué esperaba encontrarme? Un poco esto, pero creo que es un poco más angustiante la situación. Fue muy reconfortante el agradecimiento de los pacientes y había muchos sentimientos encontrados, porque es hermoso cuando un paciente te agradece por haberlos atendido, que nos pedían que volvamos, pero a la vez también desarmar el hospital, ¿no? Y que no quede nada, eso fue un poco difícil de procesar. ¿Y hasta dónde se puede hacer, no? Ustedes hasta dónde pueden ayudar, digamos. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eso depende de la especialidad que nosotros tengamos, de los recursos con los que nosotros viajemos. Gracias a Dios, Cuerpo y Alma es una organización que está muy bien armada, está, digamos,
con subastas que hacen anualmente en sus cenas, a los cuales concurren personalidades. Ellos pudieron comprar un poco de equipamiento. Entonces, por ejemplo, en nuestro área otorrino, yo me quedé un poco con esa sensación de decir, bueno, podríamos haber hecho más, por ejemplo, operar más tabiques, ese tipo de cuestiones, pero también hay limitaciones de tiempo. En nuestro caso, que es otorrino, yo hacía consultorio, lo que tratábamos eran más que nada alergias, e identificábamos casos que eran para operar. Por ejemplo, chicos que tenían para operar amígdalas, que a la noche, digamos, dejaban de respirar. Entonces, lo que se hizo fue, en Castelli, operar amígdalas. Se operaron 30 chicos, se sacaron amígdalas, entonces pudieron mejorar su calidad de vida. En cuanto a la operación, otro tipo de operaciones sí son más complicadas. Por ejemplo, para el caso de oftalmología, le mejoraron increíblemente la calidad de vida a la gente porque los operaban de cataratas y gente que no veía empezó por lo menos a ver de un ojo. Después, por ejemplo, en el caso de cirugía plástica también se mejoró mucho la calidad de vida al sacar lesiones que a la gente le molestaba, que le producían, bueno, tanto efectos estéticos como, por ejemplo, cáncer de piel, desde el punto de dermatología también. Y otra cosa que quiero mencionar es que la energía de grupo que se sentía y, por ejemplo, casos en los cuales ni un paciente teniendo prepaga y toda la accesibilidad del mundo, ¿sí? Tiene atención como tan rápida. Por ejemplo, había en casa de un chico que tenía una lesión en una parte del ojo, que lo vio dermatología, pediatría, cirugía plástica y oftalmología, todos juntos en menos de 2 horas. Entonces eso no se da ni siquiera en un paciente que accede a todos lados, porque acá justamente viajamos todas las especialidades para poder resolver lo más completo, digamos, posible, un caso muy complicado. Cuando volvés de allá, digamos, ¿qué sensaciones te quedan cuando uno se va de ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que se trae uno como aprendizaje? Bueno, a mí me sirvió mucho desde el punto de vista profesional y como yo también decía en una reflexión final que hice, pude entender por qué elegí medicina. O sea, esto del servicio a la gente, de poder sacarle una sonrisa, de poder mejorar un poco, aunque sea la calidad de vida del paciente que viene angustiado. Entonces, eso me sirvió muchísimo profesionalmente, como persona, por supuesto, porque uno conoce las realidades de Argentina, que uno, estando, digamos, en donde nosotros estábamos, con accesibilidad, si bien hay un poco de limitaciones, con toda la accesibilidad, no sabemos que en otras partes de Argentina sucede lo que sucede. Y qué sensación me quedó cuando me fui, una sensación como de mucha felicidad y muy satisfecha por haber ido, pero a la vez, como te contaba hoy, esta sensación como un poco de angustia por haber dejado el hospital, y sentir que falta un montón para el próximo viaje, que es en septiembre. Pero bueno, yo estoy muy contenta de poder haber ido y por supuesto que quiero ir de nuevo. Estoy planificando otro viaje en junio, creo que voy a ir a hacer un viaje corto. Florencia, la verdad que es un placer escuchar la historia, es inspiradora y además seguramente mucha gente de Villaguay también va a alegrarse de escucharte. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo que nos aportás. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en mi caso, que yo le hablé a mi tío David Charchir, le pedí por favor que esto, digamos, se tenía que conocer, porque no puede ser que solamente un grupo reducido de personas que nos dedicamos a esto lo conozcan. Quiero, antes que nada, destacar que Cuerpo y Alma es increíble, que el doctor Jorge Deal tiene un alma caritativa, es una persona súper abierta a dialogar con los demás, tiene una personalidad en la cual lo que hace es resolver, siempre tender a la resolución de los casos, y bueno, que realmente gracias a que existen todas estas personas. Yo, porque fui con Arauz, pero más allá, las personas que van voluntariamente, que deciden ir a atender a la gente, que deciden recepcionar, los odontólogos, estudiantes de medicina, así que nada, agradezco que existe esta gente que es muy también solidaria con el otro y que destina 7 días a hacer esto.